Hola, estimados profes, estimados directivos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, seguimos avanzando en nuestra capacitación sobre la plataforma Juana Manso. Ya están ustedes dentro de las aulas que las instituciones les han preparado, ya están probando el diseño, agregar recursos, borrar, volver a intentar sin ningún problema, porque la idea es probar. Y en las semanas anteriores estuvimos trabajando con las herramientas de contenido, ¿no es cierto? Hacer llegar contenidos a los alumnos, que lo podemos hacer a través de archivos, a través de carpetas, a través de páginas, a través de URL. Bueno, hoy lo que vamos a ver a lo largo de esta semana son herramientas pensadas para la comunicación, concretamente el foro, que es la herramienta que nos propone Juana Manso para ello, ¿sí? El foro es una herramienta muy utilizada dentro de los entornos virtuales, de las plataformas virtuales, porque permite una comunicación asincrónica, pero que puede ser muy fluida y, por supuesto, permanente. Esta palabra foro nos remite a la idea del antiguo foro romano, de la ágora griega, ¿no es cierto?, de ese lugar donde la gente caminaba, se visitaba, conversaba, se enteraba de lo que pasaba en la ciudad, ¿no? Es esta misma idea la del foro, que nosotros podamos conversar, compartir, encontrarnos en un mismo lugar, y entonces la idea es que nosotros podamos aprovechar las ventajas de ese recurso que está pensado justamente para la comunicación, para el intercambio, para la socialización, y entonces que las consignas que propongamos busquen esto, ¿no es cierto? Es decir, los recursos tecnológicos nosotros siempre los usamos desde nuestro diseño didáctico, desde los objetivos pedagógicos, ¿no? Y entonces está bueno poder aprovechar esas potencialidades cuando pensamos en actividades para el foro, que sean actividades que promuevan la comunicación, el intercambio, el diálogo, la socialización, ¿no es cierto? Bueno, en realidad esta herramienta foro es muy versátil porque se puede utilizar con diferentes propósitos. Fíjense que en nuestra plataforma de nuestra capacitación nosotros tenemos, por ejemplo, un foro que se llama tablón de anuncios. ¿Ven? Las viñetas de diálogo son las que identifican a esta herramienta que es el foro. Entonces, en el tablón de anuncios simplemente lo que vamos haciendo es colocándoles anuncios generales que en este caso ustedes pueden responder. Luego tenemos otro foro que es para dudas y consultas generales a lo largo de toda la capacitación, es decir, estos son foros, si se quiere, extra académicos que nos van a permitir estar comunicados con temáticas relacionadas con la organización de la capacitación, con los tiempos de cursado, con las actividades a realizar, con consultas que se nos pueden generar de manera permanente. Muchas veces en las plataformas se inauguran foros que se llaman, por ejemplo, el café, que son espacios destinados a los alumnos para ellos, que ellos compartan lo que quieran como si estuvieran conversando en un café, ¿sí? Luego nosotros tenemos este foro, que es un foro de bienvenida y presentaciones, donde los invitamos justamente a presentarse y, por supuesto, a compartir una fotografía. Es importante este tipo de espacios también, ¿no es cierto? Porque estamos conformando una comunidad de enseñantes y de aprendices. Entonces es muy importante poder saber quiénes somos, presentarnos, conocernos, y esto lo podemos hacer a través de estos foros que son más bien extra académicos, ¿sí? Los foros que tenemos en nuestra capacitación son este tipo de foros extra académicos, ¿no? Pero ustedes pueden pensar en otro tipo de foros en donde inviten a los alumnos a debatir sobre algún aspecto que que genera controversias, por ejemplo, o los pueden invitar a leer un texto y a que cada uno comparta lo que más le impactó de ese texto, o los pueden invitar a responder algunas preguntas, ¿no es cierto? Y entonces en esta invitación siempre recordarles que no solamente se trata de responder e irse del foro, sino que también se trata de retomar lo que han mencionado los compañeros, lo que han dicho los compañeros, dialogar con esas respuestas, ¿no? Porque ahí es donde se enriquece este recurso. Bueno, profes, entonces ustedes también pueden usar foros, por ejemplo, a modo de galerías, ¿no? Y entonces los invitamos a los estudiantes a hacer una producción, un PowerPoint, un Genially,
un prezi y entonces que compartan su producción en el foro. Y entonces todos los demás pueden ver estas producciones y enriquecerse y ver cómo los otros compañeros han resuelto la misma actividad. ¿No? El foro es un buen recurso para eso. Por supuesto que ustedes pueden evaluar a través del foro, ¿no? Pueden evaluar si se ha comprendido la consigna, si está bien fundamentada, si se ha podido argumentar. Bueno, en fin, hay un montón de utilizaciones interesantísimas del foro que, como les digo, es una herramienta muy versátil que nos sirve para la comunicación y para el intercambio permanente, ¿sí? También para el intercambio didáctico y académico, por supuesto, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver entonces cómo vamos a hacer para crear un foro dentro de la plataforma Juana Manso. Bueno, tenemos que saber que la herramienta Moodle ofrece distintos tipos de foros, ¿no? Hay unos foros donde solo se puede responder, hay otros foros donde antes de poner mi participación, o sea, en los que si yo no pongo mi participación, no puedo ver la participación de los demás. Recién cuando la pongo puedo ver lo que han resuelto los demás. Hay otros foros que permiten inaugurar un mensaje o responderlo, que esta es la opción que nos ha habilitado Juana Manso. Es decir, para simplificar, Juana Manso tomó un solo tipo de foro, que es el que se habilita por defecto, que miren, antes de inaugurarlo, veamos en qué consiste, ¿sí? Este foro habilitado por Juana Manso, ¿qué me va a permitir? Que cuando yo entre un foro, si quiero, puedo añadir un nuevo tema de debate, es decir, publicar un mensaje nuevo con un título, con lo que quiero decir, y la otra cosa que puedo hacer es responder a las publicaciones que hacen los compañeros o que hace mi profesor. ¿Sí? Aquí pongo responder y respondo. Entonces, en este tipo de foros habilitado por Juana Manso, que está habilitado por defecto, los estudiantes van a tener esas dos opciones: añadir un nuevo tema de debate o responder algún tema de debate o alguna consigna que ustedes les hayan colocado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para inaugurar, para colocar un foro en su aula? Por supuesto, siempre pensar para qué van a usar ese foro, diseñar la consigna y recién después vamos a crear el recurso. Entonces, como siempre, vamos a la ruedita, activamos edición y entonces, por ejemplo, ven, ustedes podrían agregarlo en esta zona de mensajes, pero en este caso lo vamos a agregar en este bloque de actividades y tareas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que como hacíamos en las opciones anteriores, añadir una actividad o recurso. El foro en Moodle es una actividad, entonces simplemente hacemos clic donde dice foro y hacemos clic en agregar. Eso es muy sencillo y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle un nombre a ese foro. Por ejemplo, Galería de Producciones. ¿Mm? Y entonces aquí vamos a describir, vamos a poner la consigna, ¿no? Por ejemplo, estimados estudiantes, en este espacio los invitamos a compartir las excelentes producciones realizadas por cada grupo de trabajo. Vamos a suponer que trabajaron de manera colaborativa. Entonces, cada grupo va a tener que compartir su producción. Muchos saludos y adelante los profesores o la profesora, lo que ustedes quieran poner. Y eso es todo. Después, si quieren investigar un poquito, la disponibilidad tiene que ver con que ustedes pueden poner una fecha límite de participación en el foro, ¿sí? Entonces simplemente hacen clic aquí y les ponen la fecha y el horario hasta el cual pueden participar, y entonces eso ¿qué va a hacer? Que el que no participó hasta esa fecha y hasta ese horario no va a poder participar, ¿sí? Entonces, bueno, son opciones que ustedes van eligiendo, ¿sí? En este caso no le vamos a habilitar esa opción. Lo demás podemos dejarlo perfectamente así y simplemente guardar cambios y regresar al curso y listo, el foro ya está creado, ¿sí? Entonces vamos a verlo. A ver, vamos ahora a desactivar la edición para que lo podamos ver más claramente. Y entonces fíjense cómo aquí quedó habilitado este foro que acabamos de generar, que se llama Galería de Producciones, con la descripción que acabamos de poner. Entonces el estudiante, para participar, va a poner aquí añadir un tema de debate y va a dejar su participación. ¿De acuerdo? Eso es todo con respecto a la creación del foro. Tengan en cuenta, profes, también
vamos a volver a activar la edición, que es posible que ustedes vayan cambiando el orden de los recursos y actividades que van colocando, ¿sí? Por ejemplo, no quiero que quede tan abajo, quiero que quede aquí. Simplemente lo coloco ahí y listo, lo arrastro y lo suelto, ¿sí? Bueno, también quiero mostrarles, ya que estamos y ya que hemos creado este recurso, que ustedes también en Moodle tienen la opción de eliminar los recursos que han generado. Supongamos que creo este, pero digo, no, esto no me va a servir para nada, lo voy a eliminar. Entonces, activando edición, ¿qué hago? Voy aquí a donde dice editar y entonces fíjense las opciones que tengo. Yo podría ocultarlo. ¿Qué quiere decir ocultar? No mostrado a los estudiantes. Yo lo voy trabajando aquí, esto lo puedo hacer con cualquier recurso o actividad, ¿no? Yo puedo ir diseñando mi materia, diseñar para todo el cuatrimestre, por ejemplo, pero que no se vea todo, ¿no? Entonces, simplemente le hago clic en el ojito y le digo que no lo vean los estudiantes y cuando quiero que lo vean, ya le hago clic en mostrar y fíjense que automáticamente ya todos los estudiantes lo pueden ver. Esto es un buen modo de ir diseñando con tiempo nuestra aula. Dejamos todo, pero lo invisibilizamos y cuando queremos que los alumnos lo vean, ahí lo ponemos visible. Y también fíjense que ustedes tienen esta opción que se llama borrar. Es decir, yo no quiero que esté más este recurso, simplemente digo sí y ahí se borró el foro que acabábamos de crear, ¿sí? A esto de poner visible, de visibilizar, de borrar, podemos hacerlo con cualquiera de las herramientas, de los recursos, de las actividades que nos provee la plataforma Juana Manso. Bueno, profes, eso es todo por hoy. Entonces los invitamos a que a lo largo de esta semana ustedes puedan generar algún foro en su aula, si quieren más de uno, alguno que sea extra académico, alguno en el que piensen alguna actividad ya para trabajar a lo largo del cuatrimestre dentro de su módulo, ¿sí? Por ahí algún foro para trabajar con otra área de contenido, con otra materia, y entonces trabajamos juntos en alguna discusión o en compartir algún ítem, alguna actividad. Siempre las herramientas están ahí. Nosotros con nuestra creatividad somos los que les damos sentido y generamos actividades, clases y experiencias inolvidables para nosotros y también para nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, profes, los saludo con mucho afecto, mucha suerte, que les vaya muy bien con el foro y no se olviden de probar, como ya vieron, pueden generar el recurso, eliminarlo, volver a crearlo. Estamos en este curso para probar todas estas opciones, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta que lo más importante es su impronta docente. La herramienta por sí sola no es nada. Ustedes son los que las utilizan para potenciar sus propuestas, para combinar la presencialidad con la virtualidad. Por ejemplo, una buena estrategia es proponer un debate asincrónico y después en el encuentro sincrónico retomamos algunas cosas que dijeron los estudiantes, ¿no es cierto? Y entonces preguntamos sobre la base de eso que ya trabajaron antes y entonces vamos combinando esa presencialidad cara a cara con el trabajo en la virtualidad y con el trabajo asincrónico. Así que adelante con el foro, a crearlo desde lo técnico, a pensar en muchas consignas potentes y bueno, mucha suerte en este intento y lo van a hacer muy bien. Y por supuesto, como siempre, estamos a su disposición para todo lo que necesiten. Muchas gracias, muchos saludos y seguimos adelante.